Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 103. Hoy estamos en el libro de Éxodo y vamos a estar considerando los capítulos 23, 24 y 25. El capítulo 23 sigue la lista de leyes humanitarias y civiles. Semejante a las leyes en los previos capítulos, estas leyes tienen el motivo de mantener orden y justicia entre el pueblo de Dios. Comienza con una expansión del mandamiento sobre falso testimonio. Luego incluye órdenes a no seguir las multitudes hacia lo malo. Esto vendría a ser de importancia en las múltiples rebeliones del pueblo de Israel durante su tiempo en el desierto. Pueden notar que algunas de estas leyes no parecen tener tanto significado al tiempo de Israel en el desierto, sino para su tiempo de ocupación de la tierra prometida. Los versos 4 y 5, por ejemplo, parecen indicar el tiempo de la ocupación de Canaán, aunque los israelitas pasaron tiempos extendidos en ciertos lugares del desierto de Sin. Noten las palabras del verso 8, indicando que los presentes en casos de justicia se asemejaban a soborno y debieran evitarse. Las palabras del verso 9 son un recordatorio al pueblo de a no desquitarse con sus opresores o los egipcios, siendo ellos mismos malos hacia los extranjeros entre ellos. De mayor significancia en este segmento son los versos 10 y 11, cuales tratan acerca del año de descanso de la tierra. Los hebreos habían de labrar la tierra por 6 años a la vez, dejando que la tierra descansara durante el séptimo año, ni tan siquiera recogiendo lo que quedara de la previa siembra. Estos campos en descanso eran para el alimento de los pobres y de las bestias del campo. El quebrantamiento de esta ley viene a ser de importancia en la trayectoria de Israel nacional, ya que durante 490 años la nación no practicó el descanso de la tierra. Como resultado, Dios le recobró a Israel los 70 años de descanso de la tierra, permitiendo que cayeran en cautiverio en Babilonia por 70 años. Los versos 14 al 19 contienen las instrucciones para las tres fiestas solemnes, cuales se tenían que celebrar anualmente en el templo, el tabernáculo en este instante. Estas tres fiestas eran las fiestas de panes sin levadura, incluyendo a la Pascua, viene a ser conocido como Pesach. La segunda fiesta de cosecha es Pentecostés o la fiesta de semanas. Esta fiesta se celebra 50 días luego de la Pascua propia, la celebración de conmemoración, no la fiesta de panes sin levadura. Finalmente, la celebración de tabernáculos en el cual se celebraba la siega y se conmemoraba la jornada de Israel por el desierto hasta llegar a la tierra cual fluía leche y miel. Estas tres fiestas solemnes serán de importancia durante el resto de la Biblia. Los versos 20 al 23 incluyen detalles sobre el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Noten los detalles de este personaje y las instrucciones de cada dada en cuanto a la relación con él. El nombre de Jehová estaba en él y el pueblo había de seguirlo como a Dios mismo. Al hacerlo, la bendición de Dios sería sobre el pueblo. La obra del ángel era llevar al pueblo hasta la tierra prometida. Por esto es por lo que aparece en Josué capítulo 5, justo antes de la toma de Jericó. Entendiendo que el ángel de Jehová sea Jesús en el Antiguo Testamento, tiene sentido que Moisés hablara con él en el lugar santísimo cara a cara, como dice Éxodo 33, verso 11. El capítulo termina con una lista de bendiciones sobre el pueblo si escucharen la voz de Dios y siguieren sus caminos. Noten las amonestaciones contra la idolatría de los pueblos de Canaán. También deben notar la instrucción a no permitir que los de Canaán moraran entre ellos. Esto es algo cual de inmediato permiten en la tierra prometida, ya que estos pueblos llevarían a los hijos de Israel a la idolatría, lo cual también sucede. Noten en el verso 18 cuál es el texto clave de una canción popular unos años atrás, usando la avispa como tema. Tal vez algunos de ustedes la acuerdan. Noten en el verso 31 los límites de la tierra de Israel. Aunque esta tierra fue dada por Dios a Israel, no llegaron a tomar posesión de toda ella. Quienes más cerca llegaron de controlar esas regiones, particularmente en las partes del sur, fueron David y Salomón. Luego de ellos, el reino pierde dominio de regiones del sur entre Israel y Egipto,
Egipto y también regiones del norte, más arriba de Decápolis. El capítulo 24 abre con la intrusión de Dios a que Moisés subiera al monte junto a Aarón con sus hijos y 70 ancianos de Israel. Antes de cumplir esto, el capítulo describe la institución del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel en los versos 3 al 8. Noten que Moisés escribió las palabras de Jehová aparentemente en un libro, según el verso 7, y luego erige un altar al pie del monte con 12 columnas representando las tribus de Israel. Moisés luego envía a unos jóvenes a ofrecer sacrificios o holocaustos sobre el altar y toma de la sangre de los sacrificios para instituir el pacto con Dios. Al leer el libro y rociar tanto el altar como los oyentes del pueblo con la sangre de los holocaustos, habiendo recibido su compromiso de seguir las leyes de Dios, Moisés pone en función el Antiguo Testamento o el pacto de la ley. Los versos 9 al 18 describen una experiencia peculiar de Moisés, Aarón, los hijos de Aarón y los 70 ancianos de Israel sobre el monte Sinaí. Estos todos suben al monte y deben notar en el verso 10 que ven al Dios de Israel, una imposibilidad según Juan 1:18, sino que vieron a Jesús. Noten en ese mismo verso la mención de un embaldosado de zafiro. Tal referencia es significante porque parece ser el mismo embaldosado de zafiro mencionado por Ezequiel como estando debajo del trono de Dios y por encima de los querubines cuales lo mueven en Ezequiel capítulo 1 y verso 26. Juan el revelador también hace mención de lo que pudiera ser este mismo embaldosado de zafiro, indicando que era como un mar de vidrio semejante al cristal delante y alrededor del trono de Dios. Pueden ver Apocalipsis 4:6. La referencia del verso 11 parece ser en contraste a la experiencia de Moisés en el capítulo 34, indicando que esta revelación de Dios fuera distinta a la revelación de Dios en ese instante. Particularmente estamos hablando entre la distinción entre Jesús y el Padre. No tan solo ven a Dios, sino que comen y beben en el monte. Si aún no te has fijado, esta escena se asemeja a la institución del nuevo pacto en la mesa de la última cena de Jesús con sus apóstoles. En el verso 12, Jehová llama a Moisés a ascender aparte con él. Noten que las tablas de la ley fueron escritas por Dios para ser entregadas a Moisés en el monte. Noten también que Josué estaba con Moisés en el monte, aunque no es claro si estuvo en el escenario con los ancianos de Israel. Al ascender al monte, Moisés encomienda el pueblo a Aarón y Hur. La gloria de Jehová reposa sobre el monte por 6 días en una nube de gloria. El séptimo día Moisés ascendió al monte y estuvo sobre el monte por 40 días y 40 noches. El capítulo 25 comienza con la instrucción de Dios. Recuerde que Moisés está aún sobre el monte, de tomar una ofrenda voluntaria del pueblo para la construcción de su tabernáculo. Los elementos del tabernáculo son mencionados explícitamente en los versos 3 al 7. Estos detalles se mencionarán durante la descripción y construcción de los elementos del tabernáculo. Noten en el verso 8 que el propósito del tabernáculo era de ser una morada para Dios en medio del pueblo. Noten también en el verso 9 que Dios le habría de mostrar el diseño del tabernáculo durante su tiempo en el monte, cuál era actualmente su tiempo en el cielo. Los versos 10 al 40 contienen las instrucciones en cuanto a la construcción de 3 de los elementos de fornitura en el tabernáculo. El primero, contenido en los versos 10 al 22, es el arca del testimonio. El segundo, contenido en los versos 23 al 30, es la mesa para el pan de la proposición. El tercero, contenido en los versos 31 al 40, es el candelero de oro. Es importante que mencione aquí que esta lista de fornitura comienza desde el lugar santísimo, el centro y más sagrado lugar del tabernáculo, en el cual residía el arca del testimonio exclusivamente. Voy a enseñarle una foto del arca. Este arca es hecho por el Temple Institute en Jerusalén, más luego le hablaré un poco acerca de esto. Mientras tanto, vamos a seguir con nuestras notas. Aunque el arca del testimonio es un cajón de madera de acacia, cubierto enteramente de oro, es mejor conocido por su tapa llamado el propiciatorio.
El arca propio era de 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. Estas medidas indican que el cajón llamado el arca tuviera unos 4 pies de largo, 27 pulgadas de ancho y 27 pulgadas de alto o profundo. Esta pieza de la furnitura santa era tan sagrada que ninguno pudiera tocarlo y por lo tanto es diseñado con anillos de oro en sus 4 esquinas, por los cuales se les pondría unas varas extensas por las cuales se cargaría en la mudanza del tabernáculo. Noten en el verso 15 que las varas no serían removidas del arca. El verso 16 indica que el arca contendría el pacto, las tablas de los 10 mandamientos. Esto se reitera en el verso 21. El propiciatorio o la tapa del arca es lo que más lo distingue. Era de una sola pieza de oro con 2 querubines forjados a martillo en sus 2 extremos. Las alas de los querubines se extenderían hacia el medio del propiciatorio, estando los querubines cara a cara. El propósito del arca del testimonio es declarado en el verso 22, aunque esta instrucción particular es para Moisés. Dios hablaría con Moisés desde el propiciatorio de entre medio de los querubines, dando dirección a Moisés en cuanto al pueblo de Dios. En los versos 23 al 30, vamos a encontrar las instrucciones para la mesa del pan de proposición. Esta mesa se encontraba en la entrada del lugar santo, cual era el primer santuario cubierto en el templo, en el cual solo los sacerdotes pudieran entrar. Esta mesa era de 3 pies de largo, 27 pulgadas de alta y solo 18 pulgadas de ancho. Noten que también era de madera de acacia. Esta madera se utilizaba porque resistía el proceso de cobertura con oro. La mesa llevaba una moldura alrededor de un palmo menor, medido por la anchura de la mano de un hombre, típicamente aceptado ser de entre 4 y 6 pulgadas. Encima de la moldura llevaba una cornisa, como si fuera un acento decorativo en la moldura. Noten que esta mesa también lleva anillos y varas, pero que las varas no habían de permanecer en los anillos de esta mesa como en los anillos del arca. Esta mesa también requería el uso de unos platos sobre los cuales se ponían los panes, como también de cucharas, cubiertas y tazones para la libación. Siempre habían de tener pan de proposición sobre esta mesa y delante del Señor. Más adelante en nuestra escritura observaremos el propósito del pan de la proposición. En los versos 31 al 40 vemos entonces las instrucciones sobre el candelero de oro en el tabernáculo. El candelero de oro era de oro puro y fue formado a martillo. Hay muchísimo simbolismo solo en la construcción del candelero. Noten el uso de flor de almendro en su diseño. El almendro es el primer árbol en Israel para despertar del invierno y rebeldecer. El almendro tiene importancia en la vara de Aarón, en el llamado de Jeremías y en el regalo de Jacob a José en el libro del Génesis. Interesantemente, el candelero es formado en partes de los cuales se suman 50, más sus 7 copas mayores. De la manera en cual es construida, hay 22 flores de almendro en el candelero. El Antiguo Testamento se escribiría sobre 22 rollos, aunque nosotros conocemos 39 libros del Antiguo Testamento. Entre medio de las flores del almendro hay 27 conexiones, semejante al número de rollos en el Nuevo Testamento. El almendro, cual es símbolo de nueva vida, también alude a la resurrección de Jesús. El verso 39 indica que el candelero sería de 1 talento de oro, lo cual equivale a unas 75 libras de oro puro y cual tuviera un valor cerca de $1,5 millones. Actualmente, el candelero construido para el tercer templo en Jerusalén, la cual están viendo en la foto en la pantalla, es dicho tener un valor estimado de $3 millones. Noten en el verso 40 que Moisés estaba viendo el modelo para el tabernáculo durante su tiempo en el monte.
Noten, he puesto a la parte abajo de la pantalla de donde salen las fotos de estas piezas de fornitura, y debo notar que estas piezas de fornitura actualmente ya están hechos específicamente para uso en lo que será el tercer templo en Jerusalén. Si quieres averiguar más acerca de las piezas de fornitura o del templo como tal, puedes visitar www.templeinstitute.org/gallery para ver entonces ahí las fotos de donde las estoy sacando. Estas piezas de nuevo son piezas actualmente preparadas para el uso en el templo, el tercer templo en Jerusalén. Así que espero que este video les sea de provecho. Gracias por estar con nosotros. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos veremos por esta parte mañana.